Buenas tardes, buenas noches casi, mis queridísimos amigos de Reiki Monterrey y Biología Emocional. Hoy nos toca hablar un poquito en cuanto a las emociones en los huesos, sobre todo en las cervicales. Les comentaba que iba a hablar un poquito sobre eso. Pero primero habría que definir qué es una emoción, y podríamos definirla como una energía en movimiento. Y si aceptamos que es energía, podemos definir que al dolor de espalda causado por las emociones es como un bloqueo por un exceso de energía. Las emociones, como la rabia, el resentimiento, el miedo, la infelicidad, tienen diferentes grados de energía en función de su intensidad. Un ejemplo de ellos es, si la emoción es la rabia, los órganos afectados serán el hígado, la vesícula biliar. El dolor de espalda estará localizado en la zona media de la espalda. Permítame, no se aceptan llamadas, please. Si la emoción es de tristeza y la aflicción, los órganos que están o se ven afectados serán los pulmones, el intestino grueso, y los dolores de espalda serán más fuertes debajo de los hombros. Si la emoción es el miedo y la melancolía, entonces los órganos afectados serán los riñones y dolerá la parte baja de la espalda. Si hay debilidad de carácter y excesiva compasión, el vaso es el órgano afectado, que es el órgano del pensamiento, y aquí podremos ver en el lado derecho, en la parte media de la espalda, una inflamación, o será la zona que dolerá más. Si hay un exceso de emoción, algunos le llaman emocionalismo, o histeria, afectará al corazón y dolerá el centro de la espalda, en la zona del corazón. Lo que vamos a ver ahora son las primeras 7 vértebras, que son las cervicales. Las cervicales son 7 vértebras que empiezan desde la parte del cráneo, que es donde se encuentran las primeras 2 de ellas, que son el atlas y el atlas y el axis, son las primeras 2 cervicales, y las siguientes 5 cervicales. Dentro de las cervicales podemos decir que lo primero que nos afecta, los dolores que nos afectan principalmente son los dolores de cabeza, el cerebro, sistema nervioso, los ojos, la nariz, las orejas, la boca, en este caso la lengua. Es donde se nos representan más tanto la C1 como la C2. Esas son muy características. Dentro de las más fácil de identificar, como son las C6, C5, C6 y C7, afectan mis manos, codos, brazos, que podrán inflamarse o tener dificultades para moverse. Normalmente, cuando una de las cervicales hay algún desequilibrio energético, se nos duerme el brazo derecho. Muchas veces dicen, bueno, ¿por qué me duele? Y no hay cómo definir ese dolor, y no es otra cosa más que las cervicales, que son las que nos están causando daño. Por ahí debe de haber algún ligamento. Esa es la parte médica, pero en la parte emocional hay un bloqueo emocional dentro de las vértebras. Dentro de las 7 cervicales tenemos de la C1 a la C2 enfermedades de los ojos. Habíamos comentado en un momento dado, alergias, pérdida de audición en algunos casos, que son los acúfenos, y desmayos en algunos casos. En la C3, neuralgias, acné. Cuando se nos presenta en muchas ocasiones el acné, tenemos que ir a referenciarnos o dar Reiki, o sea, lo que tenemos como tratamiento energético con las manos,
dar en la C3, o sea, en la cervical número 3. En el caso de C4, que vienen a ser pérdida auditiva, hipertrofia de adenoides, no es otra cosa más que estar dentro de los oídos. Y siempre lo hemos comentado, cuando me duele la garganta es porque me estoy guardando algo. Si empiezo con alguna infección o alguna situación en mis ojos, no veo de lejos como lo que traigo yo, es que no quiero ver el futuro. Y luego no quiero ver el futuro, entonces hay que ver qué está sucediendo en la parte derecha de tu cuerpo, porque la parte izquierda de tu cuerpo es la emocional. Y tienes que hacer una conjunción entre las dos para obtener una respuesta con mayor equilibrio en determinado momento. Dentro de lo que corresponde a la C6, normalmente cuando hay un dolor de cuello, que a veces son muy característicos, si damos un poquito de masaje, exactamente donde, si bajamos un poquito la cabeza, se nos hace como una jorobita y hay una pequeña protuberancia que viene a ser precisamente la C7. Anterior a esa es la C6. La C7 ya nos maneja en determinado momento la tiroides. Tenemos problemas ya con la tiroides. Si hay tiroides, podemos trabajar. Independientemente de dónde venga todo lo de la tiroides, podemos trabajar la C7, la cervical número 7. Trabajamos con Reiki y ver también posterior, si es tiroides, tenemos un conflicto con el tiempo. Luego ya ese conflicto con el tiempo se extiende a, si es hipertiroidismo, son personas que andan muy rápido en la vida, que quisieran que el día tuviera más horas para hacer más cosas. Y en el caso del hipotiroidismo es lo contrario. Son un poco más lentas, no toman decisiones. Son personas que dicen, yo razono mucho para poder dar una respuesta, cuando en el inconsciente lo que quieren es no hacer o no dar la respuesta en determinado momento. Últimamente estamos trabajando mucho, inclusive con los pies, con los dedos de los pies. ¿Por qué me voy de la columna a los pies? Porque a mí me dice mucho que en determinado momento los dedos de los pies, como puede ser el segundo, que es lo que viene a ser los colaterales. Los colaterales vienen a ser los hermanos, las hermanas, los primos, las primas. Esos son los colaterales. Si ya tenemos ahí un conflicto con ellos, tenemos que irnos igual a las cervicales, porque si hay conflicto por falta de comunicación, pues entonces me tengo que ir a las cervicales. Por eso muchas veces, o su servidor o muchos terapeutas, lo que hacemos es fijarnos en los dedos de los pies, cuando la persona no nos quiere decir algunas situaciones. Entonces, con eso nos damos cuenta, vamos a decir, como siempre decimos, ventaneamos a la persona. Y ya con eso vas diciendo, vas agrupando y vas dando un resultado. Entonces, lo mismo sucede si eres una persona controladora, que lo ves en los dedos de los pies. Si eres sobreprotectora, pues entonces eres controladora, y si eres controladora, pues a lo mejor tienes miedo. Y siempre quieres que las cosas se hagan a tu manera. Y si quieres que las cosas se hagan a tu manera, es porque andas siempre para arriba y para abajo, y esas son las cervicales. Si tienen alguna preguntita por ahí, los compañeros, Marta Llamas por ahí, Poncho, me da gusto saludarte, Poncho. No sé quién más ande por ahí, gusto en saludarlos. ¿Alguna preguntilla? En el caso de la primera a la cuarta cervical, fíjense hasta dónde ya se habla con un poquito más es más específico. De la primera a la cuarta cervical podemos trabajar, o se nos identifica mucho lo que es el estrabismo, el glaucoma, la conjuntivitis,
y algunos lo que le llaman vicios de refracción, o sea, lo que no puedo ver en determinado momento, ciertos ángulos. Y lo mismo de la cuarta vértebra a la séptima, son bursitis, inclusive en algunos casos hasta nódulos de la mama, en el caso de las mujeres. Y eso es muy interesante, pero esos son de la 4 a la 7 y de la 1 a la 4 lo antes mencionado. Y seguimos con lo mismo, ¿verdad? No quiero ver el futuro, o sea, no quiero ver de lejos, no quiero ver el presente, no quiero ver de cerquita, no quiero escuchar. El no querer escuchar, que son los acúfenos, normalmente estamos trabajando en las cervicales, es miedo, y si es miedo son riñones. Entonces tenemos ya muchas relaciones para trabajar con diferentes técnicas al mismo tiempo. Ahora para el jueves, si el universo nos lo permite, que estemos reunidos, vamos a dar Reiki a distancia, pero también Reiki para nosotros mismos. Lo vamos a hacer presencial aquí en video. ¿Cómo lo puedes hacer tú mismo para ti sin tener conocimientos de Reiki? Para que si tienen algunos conocidos que quieran no aprender, pero sí a lo mejor sanarse un poco, o sobre todo en el caso de los dolores, a disminuirlos o tal vez a quitarlos. Eso sería muy interesante. Al mismo tiempo haremos el Reiki a distancia, y ya les pediré en estos días que me envíen de alguna forma el nombre de la persona con el diagnóstico en un momento dado. De preferencia es una sola persona. Si viene, no sé, mi amiga Aurelia Rodríguez, que venga con un solo nombre y un solo diagnóstico, y otra persona más. ¿Para qué? Para que las personas interesadas sean las que estén aquí y no estarlo pidiendo nosotros por pedirlo. Quiero que los demás se interesen, no tanto por estar viendo el video, sino en lo que está haciendo la persona. A lo mejor podremos dar alguna razón de lo que pudiera estar pasando emocionalmente, pero después de terminar el Reiki a distancia. El Reiki a distancia lo tardaremos a lo mejor entre 15 a 20 minutos, no lo vamos a hacer tan largo. Y con el disculpa de ustedes, pues ya estamos oyendo el sonido de los chopos, porque por más que quiera tener el silencio aquí en mi consultorio, pues no lo tengo. Así que nuevamente de la primera a la cuarta cervical. Tenemos, inclusive cuando hay meningitis es cuando debemos trabajar entre la primera y la cuarta vértebra. Cuando hay jaquecas, cuando hay problemas de oídos, cuando hay mareos, cuando hay trastornos de equilibrio, cuando hay vértigo, cuando hay insomnio, cuando hay acúfenos, que ya los había mencionado. Hay uno de ellos que es muy doloroso, que es la neuralgia del trigémino, esta parte de aquí. Es muy doloroso. Poderlo trabajar con Reiki, y si el jueves, primeramente Dios, a estas horas haremos la transmisión, entonces pudiéramos trabajar y decirles cuáles son las posiciones en determinadas partes, solamente en la cara, no nos vamos a extender a más partes, no hacerlo tan largo. En el caso de la cuarta a la séptima cervical es la laringitis, faringitis, neuralgia facial, disfunción tiroidea. Eso es lo que estábamos diciendo ahorita, que es la hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Inclusive el síndrome del túnel carpiano se trabaja con las cervicales entre la 4 y la séptima. ¿Qué podemos definir dentro de las cervicales C1, C2 y C3? La C1 son dolores que afectan la cabeza, el cerebro y el sistema nervioso. La C2, cervical 2, que viene a ser el axis, está conectada en los principales órganos de los sentidos, es decir, los ojos, la nariz, las orejas, la boca.
Y el C3, que es la cervical número 3, son daños en mi rostro como piel, huesos o nervios, así como en las orejas y los dientes. Y ya casi por último, el lenguaje, la C4, la C5 y la C6, a veces afectan en un poco lo que es el lenguaje o la voz. En este caso son las cuerdas vocales. Frecuentemente aparecen dolencias, dolores que afectan todo mi sistema de comunicación verbal, la boca, la lengua, cuerdas vocales, faringe, etc. Y todas las partes de mi cuerpo que se sitúan entre el nivel de mi boca y de mis hombros son las que pueden estar afectadas. Y la C7, que es la última, es el funcionamiento de mi tiroides. Ahí es donde vamos a trabajar la tiroides, en la C7. Vamos a trabajar C6 y C7, porque normalmente si ustedes me dicen que es una persona que anda muy activa, la persona que anda muy activa tiene ciertas características, como la persona que razona mucho sus respuestas. La persona que razona mucho sus respuestas habla menos. La persona que habla más en un momento dado es la que quisiera que tuviera el día más días, habla más, quiere que todo se haga, es más controladora, y ahí es donde trabaja el hipertiroidismo. Creo que por el momento ahorita estamos trabajando las cervicales. Ahorita estoy viendo que hay algunas, nos podemos encontrar algunas situaciones. Ahorita si hay algunas preguntas, las voy a contestar. Lo hago ahí mismo. Nomás díganme por favor. Alergias, Karina, GR, me da gusto alergias. Karina, una pregunta, ya que estás aquí. Esas alergias, ¿desde cuándo? Primero, ¿qué edad tienes? Perdón por preguntar. ¿Y desde cuándo las adquiriste? Que las alergias en determinado momento son miedos. Blanca Alicia, muchas gracias. A ver si ahorita me contestas. En el caso de las alergias, normalmente preguntamos cuando nacen los niños, los bebés, hasta 5, 7, 8 años que tienen alergias, es porque la mamá llegó a tener muchos miedos durante el embarazo. Y eso es lo que hay que checar. O en su defecto, si le apareció, mejor dicho, las alergias, no sé, a los 28 años, tendría yo que preguntar, y estoy hablando al aire, ¿sí? No podemos decir que sea exactamente. O sea, ¿qué vivió la mamá de esa niña, de esa señora, a los 28 años? ¿Por qué apareció a los 28 años en X persona? Habría que preguntarle a la mamá qué vivió ella a los 28 años. Y es una memoria celular que se despierta. Eso es lo que hay que trabajar. Karina, 31 años, alergias. ¿Desde cuándo las tienes, Karina? Ojalá que me puedas contestar para seguir ahorita con la plática. Blanca Alicia Villarreal Lozano lo está viendo. Muchas gracias, Blanca. Un saludo. Nos veremos pronto. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Con el polvo y los animales, pero más con el polvo. Sigo preguntando. ¿Desde cuándo, Karina? ¿Sí? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿A qué edad empezaste con las alergias? Podrás contestarlo lo más pronto posible, que me dará gusto para podértelo contestar. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Karina, con el polvo no. Hace como un año. O sea, a los 30 años. Yo la sugerencia que te hago es preguntar qué vivió tu mami a los 30 años. ¿Sí? Pregúntale qué vivió ella a los 30 años para que a ti en un momento dado te aparecieran ciertas alergias. Estoy seguro que ahí está la respuesta. Ahí está muy cerquitita la respuesta. Y el polvo es lo de menos. Ahorita primero hay que encontrar cuándo fue que empezó y por qué empezó. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra preguntita por ahí? Mis compañeros de Reiki Monterrey, amigos que pasan y se quedan con nosotros un rato, biología emocional, les digo que muchas gracias. Ahorita sigo con los comentarios, hace como un año, ok. Ahorita sigo con los comentarios por el lado personal en el Facebook.
y nos vemos en estos días para lo de Reiki a distancia. Ojalá que haya gente para poder trabajar con ellos. Vamos a estar trabajando varios maestros, no solamente yo, pero me van a estar acompañando algunos maestros, algunos compañeros de segundo, de tercer nivel de Reiki, para trabajar y trabajar con ellos. Ojalá que lo puedan hacer. Lo único que necesito es que una sola persona nos ponga el nombre de una persona que esté enferma, ¿sí? El nombre y el diagnóstico. Eso es todo lo que requerimos. Y al final, si podemos dar algún comentario por el lado personal para quienes lo solicitan, también lo haremos. ¿De acuerdo? Ahora sí, me despido de ustedes. Estamos alrededor de 20 minutos, 25 minutos, y espero que haya sido un poquito de conocimiento más que nos estamos dando con esto. Ustedes me ayudan y yo les ayudo. Nos ayudamos todos en determinado momento. El próximo evento lo haremos con las dorsales. Vamos a ver si podemos sacar todo lo de las dorsales, ya que son 12. Aquí las cervicales pues son 7, casi nos agrupamos de las 7 en 2, 3 grupitos, y las dorsales creo que esas van casi independientes, una por una. Entonces nos tardaremos un poquito más. Me da gusto saludarlos. Pasen buenas noches y gracias por acompañarnos este ratito. Nos vemos en un rato más para en otros días saludarnos. Gracias. Pasen buenas noches.